Sí, es que sí llega a ser muy abrumador. Por ejemplo, nosotros que pues no llevamos una formación ahorita de 10 años de experiencia o algo, hay veces que hay casos que llegan a impactarte mucho, Así es. mucho y es wow, como ¿qué hago? Ya que pasó toda esa parte de que estuviste con el paciente, ya después queda un cansancio Sí, emocional, no emocional, tanto físico, físico, emocional, sino mental. mental, y es una parte que a la larga sí empieza como a afectarte. Ujú. Y el no saber cómo manejarlo también te empieza a afectar todavía un poco más. Así Y es. es algo que en verdad, bueno, yo desde mi punto de vista no le presto mucha atención Sí, y por como que lo ahora. intento tomar a la ligera, pero ya dirían, ya que empiece a ver que ya me empiezo a ahogar más, ya es Sí, cuando muchos caemos en el burnout, así Ajá. cuando es. ya llegamos al límite Ujú. que creíamos poder aguantar. Y un primo hermano del burnout es el síndrome por desgaste emocional. Y es algo que nosotros como profesionales del área de salud llegamos a experimentar. Y como tú bien lo mencionabas, probablemente ahora, por ser una persona que está, digamos, empezando en este camino de la fisioterapia, pero probablemente cuando ya lleves 28, 30 años, ¿qué te va a dar esa cuestión? La experiencia. Pero sin duda hoy tenemos que tener esas herramientas para poderlo hacer y llevarlo a cabo de una forma satisfactoria, pero sobre todo sentirnos nosotros completamente felices de lo que hacemos con nuestro trabajo. Sí. Hace rato comentó que usted hace actividades físicas, como que tiene otro tipo de forma como que de salirse del tratamiento, ¿no? De la interacción con el paciente. ¿También lo ven le enseñan eso en la especialidad o en el curso? Así es, eso es algo bien interesante. Les comparto que dentro de la formación tenemos un módulo completo de lo que son medicina alternativa. Y dentro de ello pues entran muchas cosas, lo que es la acupuntura, la meditación, el reiki, el uso de hierbas. Entonces, qué interesante, eso es algo impresionante y que yo diría todos tendríamos que volver a la parte más natural, a la parte de nuestra raíz y lo sabemos, ¿no? Actualmente, pues bueno, vivimos en un estado tan bonito en el cual muchos de nuestros productos aún siguen siendo muy orgánicos. Y entonces es ahí donde tenemos que volver a esta cuestión, a hacernos más naturales, a tener un estilo de vida mucho más saludable, a tener mayor contacto con la naturaleza, que es algo que nuestra propia ciudad nos lo permite. ¿Cuántas personas hay viviendo en ciudades como con mucho concreto, que a lo mejor no tienen la oportunidad de ver un cielo azul, que no tienen la oportunidad de ir a un bosque? Nosotros tenemos las sierras, por ejemplo, que son tan hermosas. Entonces también creo que algo muy interesante aparte de la meditación es vivir en gratitud y eso es algo muy importante. Sí, y también el respetar esa parte del paciente, porque hay muchos que, por ejemplo, hay gente que cree mucho en eso, como un poquito más natural o a ese aspecto, y hay veces que compañeros llegan a minimizar esa parte y eso llega a afectar al paciente. Claro. Y hay que entender que esa parte de, pues hay gente que le gusta meditar, hay gente que le gusta tomar test para relajarse, hay gente que le gusta hacer un montón, incluso hasta las limpias o toda esa parte, y es comprender porque estamos en un, como se dice, en un lugar donde todavía vemos mucho eso, se ve mucho ese tipo de tradición, ese tipo de cultura, y que en cualquier lado podemos llegar a encontrarlo. Hasta en las personas que menos creemos encontramos de que pues es que fui a que me hicieran una limpia también o esta parte de mi energía o todo y hay veces que no lo tomamos en cuenta y que puede ser un factor importante para el tratamiento porque también esa parte psicológica pues se tiene que llevar durante un duelo o una lesión o lo que sea, se tiene que llevar esa parte porque la emoción y todo eso pues nos va a llevar a que el paciente pueda ir mejorando. Así es. O en su caso mantenerse. Sí, tú mencionaste dos aspectos. Les comparto que ahora en octubre viene pues el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, del cual pues ya se lanzó el logo de este año que dice haciendo comunidad, tomando en cuenta el trabajo que existe en las comunidades y mencionaste dos puntos que a mí me encantan. Cuando hacemos la formación hay un tema padrísimo que se llama multiculturalidad y es algo que no debemos dejar nunca de lado. Cada persona tiene una historia de vida, cada persona tiene creencias y eso es algo que estudia el terapeuta ocupacional. Somos seres sociales por naturaleza, pero también tenemos necesidades específicas, características específicas y como bien tú decías, no puede llegar una persona externa y decirle a alguien, eso que haces está mal.
eso que tú con lo que te curas no funciona. Ajá. Porque evidentemente eso sería como una cuestión de agresión hacia el paciente. Y entonces más bien tenemos que tener esta flexibilidad. Les comparto que algo muy importante como perfil del paliativista es ser flexible. Y tenemos que tener esta mente abierta para poder trabajar con los pacientes. Y pues les comparto que, bueno, actualmente siendo miembro del Instituto Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, hemos hecho un trabajo bien fuerte con relación al entrenamiento de personas. Muchos de ustedes se sorprenderían en que mucha gente no sabe qué es cuidados paliativos. Y de repente es que dicen, oye, mira, ella se va a dedicar a trabajar con personas que van a morir. ¡Qué horror! No es eso. Hay que trabajar con la persona. Inclusive yo les pongo un ejemplo. Cuando morimos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué creemos nosotros? En mi caso yo creo en que trascendemos. Sí. Claro, trascendemos a otra vida. Pero entonces hay que platicar estos temas con los pacientes. Y también se han dado cuenta de algo muy interesante. Todos tenemos un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Por qué si celebramos tanto el tema de un nacimiento y lo demás, la muerte muerte es un suceso? Y en muchas ocasiones oímos frases como de, es mejor que descanse ahora porque a lo mejor tenía muchísimo dolor. Y es ahí donde tenemos que empezar a hacer trabajo como paliativistas. Sí, yo por ejemplo acabo de pasar por esa parte hace no mucho y sí es una parte que dices, wow, y te pones a pensar qué pasa detrás de la muerte y el comprender entonces cuando como se dice, como paliativista, de qué cree la otra persona y el respetar lo que cree otra persona, porque incluso desde la religión, el respetar la religión, respetar la forma que ve la muerte, cómo sienten los familiares la muerte, porque también los familiares es otro tema que me imagino que han de ver mucho en cuidados paliativos, porque usualmente los familiares no son gente que están preparadas para pasar temas así, desde una enfermedad crónica o algo, y es algo que también les llega a afectar mucho. Y trabajamos con todas las esferas de las personas, biológica, psicológica. Esto no quiere decir que soy todóloga, pero la especialización me ha ayudado a tener herramientas para poder trabajar con los pacientes en ese aspecto. Y quisiera ponerles un ejemplo. En ocasiones cuando tenemos a un paciente aprendemos a verlo así. El objetivo es verlo así, a toda la parte amplia de lo que conlleva, como decía Samario, su familia, si él es padre de familia, si es madre de familia, qué creencias tiene. ¿Será acaso que esta persona que va a trascender tiene pendientes? Ese pendiente puede ser inclusive que no haya creado su testamento. Y entonces esa puede ser una cuestión por la cual el paciente esté preocupado. También lo otro, se han puesto a pensar qué pasaría si en algún momento dado algún paciente sufriera un accidente y no hay una carta donde diga quién se va a hacer cargo de él, cuando a lo mejor él no pueda tomar una decisión, una carta de voluntad anticipada. Entonces son todos estos aspectos que ve el personal paliativista y que créanme que para mí ha sido maravilloso coincidir con este grupo de personas en donde somos un equipo multidisciplinario, médicos en todas las especialidades, enfermería, psicología, nutrición, terapia física, terapia ocupacional, terapeutas de lenguaje, y que les quiero compartir que el instituto inclusive tiene representación a nivel internacional. Ya en la actualidad, por medio de la UAPJO, se puede hacer una visita, por ejemplo, a España como estudiante para el aspecto de paliativo. Entonces, es maravilloso. Yo a su público quisiera invitarlos a que pudieran cada vez más personas del área de fisioterapia y terapia ocupacional estudiar paliativo.